Proverbios capítulo 2, el versículo número 1. Yo voy a leer esta porción, Marixa. Proverbios capítulo 2, versículo número 1, dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Escuchen bien, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Por qué prudencia? Porque hoy vamos a hablar un poquito, vamos a hablar bastante acerca de esta prudencia. Amén. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Quiero que vayan entendiendo, amén, que para entender el temor de Jehová, para vivir en el temor de Dios, hay que tener prudencia. Amén. Pero esta prudencia es la prudencia que viene de parte de Dios. Esta palabra sabiduría o este temor que viene de parte de Dios, viene a través de la prudencia. Amén. A través de la prudencia que viene a través del temor de Dios. Amén. Si no aprendemos a tener este tipo de prudencia, escuchen esto, si no aprendemos a tener este tipo de prudencia, nunca vamos a tener el poder o a entender el temor de Dios. Amén. Dice, si clamares a la inteligencia, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Escucha el verso número 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Escuchen esto. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo soy recto? A través del temor de Dios y a través de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es como único nosotros podemos ser rectos en nuestra vida cristiana. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y escudo es ¿a qué? Al que camina rectamente. Verso número 8. Es, ¿qué dice? Él quien guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Amén. Qué lindo. Qué bueno es nosotros, ¿entendieron eso, verdad? Para entender el temor de Dios, tenemos que entender prudencia. Para entender el temor de Dios, escuchen esto, para entender el temor de Dios, tenemos que entender este tipo de prudencia que viene de parte del Señor. Porque nosotros los hombres somos prudentes en muchas ocasiones. Somos prudentes, amén. Pero la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de ¿qué? Son caminos de muerte, son caminos de perdición. Entonces, yo no puedo ser prudente en mi propio conocimiento. Yo no puedo ser prudente en mi propio entendimiento. Porque mira lo que dice el capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo número 5? Ponme el versículo número 5, ¿cierto? El versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? En tu propia prudencia. Entonces, estamos leyendo dos palabras iguales, amén, en dos contextos diferentes, amén. Una dice que entonces tenemos que entender la prudencia de parte de Dios, amén, y una dice no te apoyes en tu propia prudencia, porque el hombre a veces quiere ser prudente, pero quiere ser prudente en su propio conocimiento, quiere ser prudente en su propio entendimiento, amén, y no es así. Cuando Cristo vino, escuchen esto, cuando Cristo vino, Él vino a enseñarnos algo, Él vino a enseñarnos un camino, amén, Él vino a enseñarnos el camino a la salvación y la vida eterna, amén. Ese camino de la salvación y la vida eterna es lo siguiente, escuchen esto. Jesús cuando vino, Él sabía para qué nació. ¿Él sabía para qué nació? ¿Sí o no? Entonces, número 1, tenemos que saber para qué hemos nacido en el Señor. Cuando nosotros nacimos de nuevo, tenemos que saber para qué hemos nacido. Número 2, Jesús sabía por qué estaba aquí. ¿Sabía por qué nació? ¿Sabía para qué vino? ¿Sabía de dónde vino? ¿Y sabía para dónde iba Jesús? Entonces, eso es un carácter de identidad. Y cuando nosotros tenemos este carácter de identidad, porque no es lo mismo decir que tú eres hijo de Dios a saber que eres hijo de Dios. Amén. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, escuchen esto, cuando tú sabes, cuando tú conoces en tu persona que tú eres hijo de Dios, entonces tú te mueves conforme a ese Dios. ¿Sí o no? Porque un hijo se mueve conforme a su padre.
¿Sí o no? Entonces, eso fue lo que vino a enseñarnos Jesucristo a nosotros. Vino a enseñarnos ese camino. Porque la Biblia dice que la Biblia está entera llena de ejemplos para que nosotros sigamos el camino de Jesús. Para que Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces, qué lindo es nosotros tener a Jesús como maestro. Amén. A ese Espíritu Santo que nos enseña, que nos da la dirección, que nos guía. Amén. Entonces, vamos a Primera de Pedro. Escuchen esto, Primera de Pedro. Y como les dije que hoy íbamos a hablar de prudencia, como dije que hoy íbamos a hablar de prudencia, quizás hoy voy a hablar cosas que a algunos de los que estamos acá les guste lo que voy a hablar, les guste lo que voy a decir, pero a algunos quizás a lo mejor no les guste lo que voy a decir. Amén. Porque voy a hablar acerca de la prudencia. Escuchen esto, la prudencia que nos lleva a nosotros vivir una vida santa o vivir una vida en santidad. Porque el llamado de parte de Dios, cuando Él vino a nuestras vidas, cuando Él nos salvó, cuando Él dijo, vaya y hagan discípulos, es que vivamos una vida santa y piadosamente en este mundo que está corrupto. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que tenemos que ser, ¿qué? Diferentes. Amén. No podemos ser igual que el mundo. Porque ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿qué diferencia hubiera? No hay ninguna diferencia. Amén. Jesucristo nos dejó acá en el mundo para que fuéramos diferentes, para que fuéramos luz para los que andan en tinieblas. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de esa prudencia. Amén. Esa prudencia que nos lleva a nosotros a vivir en santidad, a vivir santamente. No es la prudencia del hombre. Escuchen esto, no es la prudencia del hombre, es la prudencia que procede, es la prudencia que viene a través del Espíritu Santo, es la prudencia que viene a través de Dios. Amén. Porque esa es la tarea de la iglesia, hermanos míos. A la iglesia no se viene aquí a cantar 2 o 3 cositas, a alzar tus manos, quizás llorar en la presencia de Dios. A la iglesia se viene a aprender la palabra de Dios, porque para eso te puso Jesucristo en la iglesia. Que eso no lo hay hoy en día. Amén. Hay mucha falta de enseñanza en las iglesias hoy en día acerca de las cosas como nosotros verdaderamente debiéramos de hacerlo. Escuchen esto, ¿sabes por qué? Porque si tú en la iglesia eres de una manera y en el mundo eres de otra, usted es un hipócrita. ¿Estamos acá? Amén. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Amén. Si en la iglesia eres una cosa y en el mundo eres otra, te lo voy a poner así de esta manera porque de esto es lo que vamos a ver un poquitico más adelante. Si en la iglesia usted se viste de una manera y en el mundo te vistes de otra, eres un hipócrita. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 22, Marisa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Para un momentico. Por tanto, ¿qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. El apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos, no le está escribiendo a más nadie, le está escribiendo a cristianos. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué cosa es ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Vestir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dónde va el entendimiento? En nuestro cerebro, ¿sí o no? En nuestra mente. Dice ceñir, vestirlo, llenarlo de todo entendimiento. ¿Sigue, Marisa? Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Para una pausa un momentico. Quiero que entiendan ese versículo 17, dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga, escucha esto, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros invocamos a aquel por Padre, escucha esto, si tú y yo invocamos el nombre del Señor, invocamos a nuestro Padre, le hablamos a nuestro Padre, mira lo que dice, si invocáis a aquel por Padre, dice, aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno. ¿Por qué la obra de cada uno? Escucha esto. ¿Por qué la obra de cada uno? Porque de acuerdo a como tú y yo nos movamos en nuestro peregrinaje, dice ahí, en nuestro peregrinaje, eso pondrá de manifiesto de acuerdo, escuchen esto, a cuál es la cordura
con la que tú te mueves, o la prudencia con la que te mueves. De acuerdo con la prudencia que te muevas, es la que manifestará la santidad que hay en nuestras vidas, o el temor de Dios que hay en nuestras vidas. Porque dice, en temor en toda vuestra peregrinación. ¿Sigue leyendo? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Para un momentico. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la Escritura? Que nosotros antes vivíamos malamente. Amén. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo soy cristiano. Ya yo soy cristiano. ¿Por qué mi vida no ha cambiado? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Cuál es la diferencia que tiene que haber entre yo y el viejo hombre? Cuando yo era mundano, me vestía como un mundano. Ahora que soy cristiano, me tengo que vestir como un cristiano. Entonces, no puede haber diferencia. Tú no puedes decir, yo soy cristiano y vestirte como un mundano. Eso no existe en la iglesia. ¿Estamos acá? Estas cosas tenemos que enseñarlas. Por eso que estoy diciendo, quizás yo hable cosas hoy acá que a muchos no les gusten. Amén. Pero a algunos sí les van a gustar. Entonces, en la iglesia hay que hablar lo que el Señor quiere. Porque este fue el mensaje que el Señor me trajo para hoy. Este fue el mensaje. ¿Por qué? No sé. Quizás porque alguien tiene que escucharlo. O sea, porque tú tienes que escucharlo, yo tengo que escucharlo. Cada uno de los que estamos acá tenemos que escucharlo. Amén. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo y te reto a algo. Te reto a algo que me escucha, que me ves por allá. Te reto a lo siguiente. Pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo me tengo que vestir? Y Él te va a decir cómo. Porque el Espíritu Santo habla. Te metes en el closet, Señor, ¿qué me pongo? ¿Qué te agrada? ¿Qué no te agrada? ¿Sí o no? ¿Están acá? ¿Entienden eso, verdad? Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. ¿De qué? De vuestro pasado. Amén. En el pasado nos vestíamos de una manera. Líbrame de Dios que yo me viste de la manera que me vestía en mi pasado. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, el Espíritu Santo empieza a tratar con esa persona. Amén. Tienes que tener el Espíritu Santo primero. Escucha esto. Número 1. Tienes que tener el Espíritu Santo para entenderlo. Si no tienes el Espíritu Santo, si no te has arrepentido, si no te has bautizado, si no vas a entender lo que dice la Escritura con respecto a este tema. Amén. Estamos acá. Ahora, que ya soy santo desde que ya me convertí, ahora creí en Cristo, soy santo. No. Eres santo porque el Señor te llamó. Pero a vivir en santidad es un proceso. Amén. Que el Señor te va escamando como escama a un pescador a un pescado, a un pez. Amén. Es un proceso que el Señor te va quitando escamas, te dice, eso no me gusta, no es prudente. Escuchen esto, no es prudente. Así como te dice el Señor, no es prudente. Pablo decía, hay cosas que me son lícitas, pero no me convienen. No son prudentes. Me es lícito ponerme cierta ropa. Escuchen, me es lícito, yo lo puedo hacer. Pero ahora si me lo pongo, Dios me va a juzgar de acuerdo a mi obra. No sé si están acá. Amén. ¿Entienden eso, verdad? ¿Entienden eso? Entonces, lo lindo es cuando te lo pones y no le agrada al Señor, recibir en tu corazón que no le agrada a Dios. Amén. ¿Están acá? Qué lindo. Entonces, sigue leyendo, Maris. Perdón. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien la resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Escucha esto, para que vuestra fe y esperanza, fíjense en todo el contexto, como dice, que este peregrinaje, que esta manera de vivir santamente, dice, sed santo porque yo soy santo, está escrito. Escucha esto, el apóstol Pedro está citando una cita del Antiguo Testamento y dejándosela saber a los creyentes. Dice, está escrito, sed santo porque yo soy santo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, Dios es santo. Jesucristo hacía tantos milagros y hacía tantas señales, porque vivía en santidad, porque era el Hijo de Dios. Amén. Si queremos ver el poder de Dios, tenemos que movernos en esto. Amén. Vivir en este tipo de santidad. Sigue leyendo, Marisa, perdón. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Para un momentico. Habiendo purificado vuestras almas. ¿A través de qué viene la purificación? ¿Qué dice ahí? ¿A través de qué? De la obediencia a la verdad. Amén. La verdad es una sola, hermanos míos.
La verdad no tiene diferentes vertientes. La verdad es una sola. La verdad es que cuando Cristo nos llamó y ya Él te introdujo a la iglesia y te estás discipulando y te estás convirtiendo en un creyente eficaz, en un creyente que obedece, que ama la palabra de Dios, que ha recibido la revelación de Cristo, escucha esto, usted obedece a la verdad y la verdad es una sola. La verdad no tiene diferentes vertientes, la verdad es una sola. La verdad es que el Señor es santo y la iglesia necesita ser santa en su manera de vivir en el mundo y en la iglesia. Porque te dije, si a la iglesia vienes vestido de una manera y en el mundo te vistes de otra, usted es un hipócrita. ¿Están acá? Amén. Está duro lo que estoy diciendo, pero es necesario. ¿Sigue, Marisa? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Para que un momentico, ¿a través de qué es la obediencia? ¿A través de qué? A través del Espíritu, dice, a través del Espíritu. Para el amor fraternal, ¿qué? No fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Puro. Amén. La palabra pureza, escuchen esto, la palabra pureza no puede ir separada de la palabra santidad. La palabra pureza no puede ir separada de la palabra prudencia. No pueden ir separadas. Una cosa no puede ser pura y ser inmunda. ¿Están acá? Tiene que ser puro y tiene que ser... Lo que es puro es santo. Entonces estamos hablando del mismo concepto. ¿Sí o no? ¿Cuál es el versículo que el apóstol Pedro cita cuando dice, sed santos porque yo soy santo? Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Vamos a leerlo, Levíticos capítulo 11, verso número 44 al 47, Marisa. Entonces, vemos como el apóstol Pedro está citando un texto del Antiguo Testamento. Amén. Un texto de la ley levítica. Levíticos 11, 44. Y habló, pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no excuséis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra. Escucha esto, mira lo que dice, no excuséis vuestra persona. No ensuciéis, perdón, dice, no ensuciéis vuestra persona con ningún reptil que anduviere arrastrándose sobre la tierra. Pero mira lo que dice, pues yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. También se pudiera traducir la palabra os purificaréis, la de la palabra puro. Dice, y seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sigue leyendo, Marisa. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Hasta el 47. Esta es la ley de los animales y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio. Para un momentico. ¿Para hacer diferencia entre qué? Entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí o no? Entonces, si el mundo se viste de una manera, ¿por qué los cristianos se visten de esa misma manera con la que se viste el mundo? ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Amén. El cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido, el que tiene el Espíritu de Dios, debe de entender cómo tiene que vestirse, porque eso es ser prudente. Amén. ¿Qué leímos en Proverbios? Cuando inclines tu oído a la prudencia, entonces entenderás el temor de Jehová. La pregunta es la siguiente, escuchen esto, la pregunta es la siguiente, Dios en su palabra nos manda a ser santos, ¿sí o no? Ser santos, sean santos porque yo soy santo, para que me sean diferencia, para que me sean diferentes. La pregunta que tuviésemos que hacernos es la siguiente, ¿qué cosa, escuchen esto, qué cosa es andar o qué cosa es vivir en santidad o ser santo? ¿Qué cosa es? Amén. ¿Qué sería, qué cosa es? Si copias, escuchen esto es un pensamiento mío, es un pensamiento que vino estudiando, es un pensamiento que vino meditando en el Señor, como muchos padres de la iglesia han escrito libros
Amén. Y han escrito pensamientos cristianos. Amén. Los pensamientos cristianos se valen siempre y cuando lleven al pueblo de Dios a la adoración, siempre y cuando lleven al pueblo de Dios al crecimiento, siempre y cuando lleven al pueblo de Dios a ser más temerosos de Dios. Amén. La santidad es un carácter completo. Número uno, la santidad es un carácter completo que encierra diversas formas en cómo se expresa. Eso es un pensamiento que nació en oración. La santidad es un carácter completo que encierra diversas formas en cómo se expresa. ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir con este pensamiento? Es lo siguiente. La santidad se expresa desde lo que pensamos hasta cómo nos vestimos. Entonces tiene diversas formas de cómo se expresa. La santidad se expresa a través de lo que hablas. La santidad se expresa a través de lo que ves. Amén. La santidad se expresa a través de cómo tú te puedes manifestar, a través de cómo tú gesticulas. Se puede manifestar la santidad. Amén. La santidad se puede manifestar a través de la ropa, cómo nos vestimos. Prudentemente. Ahora, nos ponemos una ropa y el Espíritu de Dios te dice, no me gusta esa ropa. ¿Qué tienes puesta? Ahí es donde viene la prudencia. ¿Lo hago o no lo hago? Si lo haces, eres prudente, porque has entendido el temor de Dios. Ven acá. Me es lícito, pero no me conviene ponérmela, porque voy a desagradar a Dios. La palabra del Señor enseña que nosotros como cristianos, como hijos obedientes, tenemos que aprender a discernir entre las cosas que le agradan y las cosas que no le agradan a Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos en todas las iglesias a través del mundo entero que no viven ese principio. Si usted pretende tener principios y no los vive, no hay poder de Dios. No hay poder de cambio, no hay poder de transformación, no hay poder de ser diferente, no hay poder de Dios. No hay, entonces no podemos hacer una diferencia. Amén. El mundo, escuchen esto, el mundo está más metido dentro de la iglesia hoy en día que otra cosa. ¿Cómo? Inventándose diversas formas de cómo llevarle el evangelio a la gente. Eso se llama estratagemas de hombre. Y está profetizado por un autor de un libro famoso que anda por ahí, que dijo, en aquellos tiempos muchos hombres de Dios se van a inventar estratagemas para predicar el evangelio a la gente, y lo que hace eso, escuchen esto, lo que hace eso es lo siguiente, es debilitar el evangelio, porque tú estás diciendo que eso es mucho más poderoso que el evangelio puro, y eso no es santo tampoco. Estamos acá, no podemos inventarnos diversas formas para predicar el evangelio a la gente. El evangelio es uno solo, amén, así como nuestra vida evangélica es una sola. Vamos a seguir leyendo Hebreos capítulo 12, versos 10 al 14, Marisa. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué dice? Dice que para que participemos de ¿qué? De su santidad. ¿A qué santidad se está refiriendo? A la santidad del Señor. Amén. A la santidad que viene a través de la prudencia, a la santidad que viene a través de la forma del Señor, no la forma de nosotros, la forma del Señor. Amén, porque nosotros estamos llamados a vivir a la forma del Señor, no a la forma de nosotros, no como nosotros creemos que tenemos que vivir, sino a la forma de ¿quién? A la forma del Señor. Hace unos días le dije a un hermano, le dije a una hermana, que nosotros como cristianos tenemos dos maneras de vivir. O vives siendo cristiano, escuchen esto, entre comillas, ¿vives siendo cristiano a tu manera o eres un cristiano a la manera de Dios? ¿Cuál es la que tú quieres ser? Yo quiero ser cristiano a la manera de Dios, no a la manera mía. Amén. Sigue, Marisa. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Para un momentico, dice, ¿y haced qué? Sendas derechas para vuestros pies. Entonces, ¿para qué el Señor, escuchen esto, para qué el Señor quiere que tú participes de santidad? Número uno, para que tú puedas levantar, número uno, las manos caídas. Dice, y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean, ¿qué? Sanados. Entonces, fíjense para que tú veas que está
el contexto está alineado. Amén. ¿Para qué es la santidad? Para que los demás vean diferencia. Para que los que están enfermos, para que los que están debilitados, para los que no pueden doblar sus rodillas, puedan doblar sus rodillas. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Y el contexto está acompañado de la reprensión. Hay personas que tú las reprendes, tú las corriges en la iglesia y no reciben la corrección. Escuchen esto. Y si Dios te ha puesto en una iglesia y se te reprende en la iglesia por tu conducta no adecuada y usted no recibe esa corrección, ahí no hay nada de santidad o nunca hubo nada de santidad en tu corazón. Porque la santidad dice que recibe la corrección. Porque el que no es santo, escuchen esto, el que no vive una vida de santidad o una vida de ¿cuál es la palabra? Prudente, porque es la prudencia que nos lleva a la santidad. Si no vives una vida prudente para la santidad y usted lo corrigen, usted si no recibe la corrección se convierte en un murmurador o en una murmuradora. Amén. Y eso no es santo. ¿Sigue leyendo, Marix? Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Para? ¿Seguir qué? La paz. ¿Y qué dice? Y la santidad. Hay personas que dicen que viven en paz, pero no viven santamente. Entonces, yo no entiendo cómo es posible vivir en paz y vivir sin santidad. Entonces, la paz que está viviendo no es la que viene de Dios. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la paz? La paz que viene a través de Dios. No es la paz humana. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Entonces muchas personas han confundido la paz, confunden la prudencia humana con las cosas de Dios. Y no es así. Amén. Dios nos ha llamado a ser prudentes y a ser santos, a vivir santamente. ¿Sigue leyendo, Marisa? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchas sean contaminados. Entonces mira lo que dice el versículo número 15. Ahí está hablando de Esaú. Cuando ahí el apóstol, supuestamente Pablo, que escribió Hebreos, que no se sabe quién es en realidad, quién lo escribió, está hablando, pone el ejemplo de Esaú. Amén. Pero mira lo que dice, mirad bien que ninguno brotando raíces de amargura. ¿Cómo es que nosotros podemos brotar raíces de amargura? Escuchen esto. ¿Cómo es que podemos brotar raíces? Cuando te corrigen y usted no recibe la corrección, usted se endurece. Y al momento que usted se endurece, su corazón se endurece y empieza a echar raíces de amargura. Y por esas raíces de amargura usted puede contaminar a otras personas, a otros hermanos dentro de la iglesia. Ah, no, porque el pastor esto, porque el pastor aquí, porque el hermanito aquí, porque el hermanito allá. Y es una murmuración constante. Y de eso de santo no tiene nada. Tenemos que tener cuidado con esas cosas en las iglesias. Amén. Yo creo que la semana pasada hablé acerca de esas cosas. Qué lindo. Entonces, ¿qué es vivir santamente o qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es, escuchen esto, vivir en santidad es entender el temor de Jehová. Eso es vivir en santidad. Hasta que usted no entienda el temor de Jehová, usted no puede vivir en santidad. Amén. Proverbios capítulo 22, verso número 3. Y aquí es donde vamos a empezar, escuchen esto, y aquí es donde vamos a empezar a que entiendas por qué nosotros como cristianos necesitamos ser prudentes en muchas cosas que hablamos, en muchas cosas que decimos. La prudencia que te lleva a la santidad muchas veces, escuchen esto, te para de decir algunas cosas que tú piensas que a tu mentalidad humana son correctas y tienes la razón, pero no en la mente de Dios, no en la forma de Dios. No sé si me estás entendiendo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Marisa. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, ¿qué dice? Ve el mal. ¿Y qué dice? Y se aparta, ¿no? Y se esconde. Mas el simple, ¿qué dice? Pasan y reciben el daño. Pasan y reciben el daño. En otras palabras, el prudente, cuando yo te aviso de algo, ¿no hay un dicho que dice guerra avisada no mata soldado? Entonces cuando alguien avisa algo, cuando te avisan de algo, tú tienes que ser prudente en cómo tú vives, en cómo tú caminas. ¿Para qué? Para que no te pase como al imprudente, el simple, que pasó y recibió el mal. Amén. Proverbios, el capítulo 8, el verso número 12, siervo. Yo, la sabiduría, habito con la cordura,
y hallo la ciencia de los consejos. Dice, yo la sabiduría, habito con la cordura. Número 1, esa palabra puede ser también prudencia. Habito con la prudencia. Cuando tenemos cordura, somos prudentes. ¿Y qué dice? Y hallo la ciencia de los consejos. Y hallo la ciencia de los consejos. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces quiero que entiendas una definición de la palabra prudencia. Escuchen esto. La palabra prudencia significa entendimiento, significa cordura, ahí está, es lo que significa la palabra prudencia, y significa sabiduría. La palabra prudencia significa entendimiento, significa cordura y significa sabiduría también. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso número 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Para un momentico, ¿qué dice? ¿Y Jehová qué? Te dé entendimiento y te dé ¿qué? Y prudencia. Prudencia. Entonces yo les hago una pregunta. Si ese versículo dice, Jehová te dé entendimiento y prudencia, ¿para qué? Para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Ahora, si Dios es el que da la prudencia, entonces, ¿cuál es la clase de prudencia que nosotros necesitamos? ¿La prudencia humana o la prudencia que viene de Dios? La prudencia que viene de Dios. Amén. Porque en la prudencia humana, nosotros caemos en las cosas que desagradan a Dios. Pero en la prudencia de Dios, caemos en las cosas que agradan a Dios. No sé si me entienden. ¿Están entendiendo, verdad? Y a través de esta prudencia, escuchen esto, a través de esta prudencia es que nosotros podemos, escuchen esto, es que nosotros podemos vivir santa o santificadamente. Si no, no vamos a poder hacerlo. No sé si me entienden. Proverbios capítulo 13, verso número 16. Proverbios 13, 16. Dice, todo hombre prudente procede, ¿qué? Con sabiduría. Todo hombre prudente procede ¿con qué? Con sabiduría. Dice, mas el necio manifiesta ¿qué? Necedad. La necedad. Amén. ¿Qué cosa es el necio? Vamos a verlo desde este punto de vista. El necio, el falta de entendimiento, el que es imprudente, manifiesta la necedad. No sé si estamos acá. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi persona, yo, en el mundo, escuchen esto, en el mundo, y aún en mi primero caminar con el Señor, me vestía de una manera y hacía cosas que a Dios no le agradaban. Hasta que Él empezó a tratar conmigo en esa área. Ahora, si ya Dios empezó a tratar conmigo en esa área, que en esa área, ya Dios empezó a tratar conmigo, y yo sigo en eso, haciendo lo contrario que yo estoy sintiendo dentro de mí, que Dios está tratando conmigo, me vuelvo un necio. Y publico mi necedad. ¿Más el qué? Más todo hombre prudente procede ¿con qué? Con prudencia. Se mueve con prudencia. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y yo te digo lo que le agrada a Dios por lo que dice la palabra. No sé si están acá. Me muevo por lo que le agrada a Dios, por lo que dice la palabra. Y así tienes que moverte tú, así tienes que moverte tú, así tienes que moverte tú. Por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si tú tomas la palabra de Dios, la oras, la meditas, Dios te va a enseñar. Yo le he dicho a mucha gente, atrévete a preguntarle a Dios. A mí no, yo lo que te enseño son los principios de la Biblia. Te enseño cómo, sabes, las cosas que dice la Biblia. Pero yo no te puedo enseñar lo que te enseña el Espíritu Santo. No sé si están acá. Atrévete a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me he visto? ¿Cuál es la manera que tú quieres como yo me vista? No sé si están acá. Porque muchas veces no es prudente vestirnos de una manera. No es prudente. Es permitido, lo puedes hacer, pero no es prudente. Amén. El apóstol, Jesús. Jesús dijo, si tu ojo te es, escucha esto, te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es bueno que entres al cielo tuerto, que vayas al infierno con los dos ojos. Si la mano te es ocasión de caer, córtatela, sácatela. Amén. Si la forma como me he visto es ocasión de caer a otro hermano, no lo voy a hacer. El apóstol Pablo dijo,
yo no voy a comer carne. Si a mi hermano le es ocasión de pecar y yo comer carne, no lo voy a hacer delante de él. No lo voy a pecar. Estamos acá. Y la Biblia está llena de principios en cómo cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. En cuanto a ese tema. Amén. No sé si están acá. Capítulo 14, verso número 8 de Proverbios. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Escucha, para que entiendas entonces cómo vamos entrando en esto. Escucha esto, para que entiendas cómo vamos entrando en esto. Dice, la ciencia de los prudentes es entender ¿qué? Su camino. Entonces, yo tengo que ser prudente a la manera de Dios, pero tengo que ¿qué? Que entenderlo, porque si no lo entiendo, entonces ¿cómo lo voy a practicar? No sé si me entiende lo que estoy diciendo, o entiende lo que dice la Biblia. ¿Entiende lo que dice la Biblia, verdad? Entonces, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la, ¿qué dice? Indiscreción de los necios es engaño. Amén. Hay muchas cosas que quizás te sean bueno ponértela para ti, pero son insensatas delante de Dios. Dice, son indiscretas delante de Dios. ¿Qué cosas son indiscreción? Escucha esto, estoy hablando para un cristiano. Una indiscreción para un cristiano es enseñar el escote de tu personalidad. Eso es una indiscreción. Para un cristiano, para un hijo de Dios, eso es una indiscreción. Una indiscreción para un cristiano, para un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, es ponerse un pantalón que no pueda ni moverse y tenga todo su cuerpo apretado en el pantalón o todo el pantalón apretado en su cuerpo. Ahora, no digo que no te pongas un pantalón apretado, pero si te vas a poner un pantalón apretado, lo he predicado en otras ocasiones, ponte algo que te tape tus partes íntimas, para que los demás no vean esas partes íntimas. Amén. Porque tú estás cuidando el otro. Es prudente lo que estás haciendo. Esa prudencia viene de parte de Dios. Amén. La gente dice, no, porque la saya, la falda. Hay mujeres que se ponen saya, que se ponen falda por abajo de la rodilla, pero se las ponen apretadas. Igual, no hiciste nada. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Amén. Si te pones un pantalón, póntelo prudentemente. Amén. Y esa prudencia te va a llevar a vivir en santidad delante de Dios. Te va a llevar a cumplir con el texto bíblico que dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. A mí nadie puede venir aquí a decirme que no es así. No, porque la Biblia dice que no vestirá vestidura hay personas que lo dicen, ¿no? El hombre no vestirá vestidura de mujer, la mujer no vestirá vestidura de hombre. Cuando eso se dijo, ni se usaban los pantalones ni las faldas. Se usaban túnicas. Amén. Amén. No está hablando de eso. Amén. Entonces, hay que aprender a vestirse prudentemente con nuestros pantalones. Ahora, yo no me puedo poner un pantalón como hombre. Voy a hablar del hombre ahora. Voy a hablar del hombre. Como hijo de Dios, no como pastor. Escucha esto, no como pastor, como hijo de Dios. Mima, espérate. Como hijo de Dios, escucha esto. Yo no puedo ponerme un pantalón que se me marque en todos los muslos. Yo no puedo ponerme un pantalón que se me marque todo el fundillo. Porque eso no es santo, ¿no? En serio. ¿Están acá? Amén. Mima, túnica es algo, es como una cosa que se ponían antiguamente, que daba hasta aquí abajo. Algo que se ponía, un vestido, como parecía un vestido, pero no era un vestido. Era algo largo hasta abajo así. Y se ponían unos trapos por arriba y todas esas cosas. Entonces se amarraban con una soguita aquí. Eso es una túnica. ¿Amén? ¿Entendieron eso, verdad? Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Entonces nosotros como cristianos, para ser prudentes, tenemos que entender la ciencia de cómo nosotros caminamos en el Señor. Cómo somos cristianos, cómo somos hijos de Dios. Porque para eso nos trajo Cristo a la iglesia. Nos trajo Cristo a la palabra de Dios. Escuchen, hermanos míos, no podemos ignorar la palabra de Dios. Cualquier persona que le pase por encima a un principio de la palabra de Dios porque no le conviene, porque no le pega o porque no quiere recibirlo, porque simplemente no le entiende, no quiere decir de que no funcione, no quiere decir que no sea verdadero delante de Dios. ¿Entendieron eso, verdad? Ponme el versículo 18, de ahí mismo de ese capítulo. Los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronarán ¿de qué? De sabiduría. La prudencia nos lleva ¿a qué? A la sabiduría. Entonces,
La prudencia con la que tú y yo nos movamos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, pondrá de manifiesto si vives una vida santa o vives una vida como tú quieres vivirla, como te da la gana a ti de vivirla. Amén. Con la prudencia con la que te muevas. La prudencia la podemos encontrar de dos maneras. Número uno, las cosas que hablamos y decimos y nuestra manera de vestir. Amén. La prudencia la podemos encontrar en las cosas que hacemos y decimos. ¿Por qué en las cosas que hacemos y decimos? ¿Por qué? Porque a veces el prudente, escucha esto, el prudente va a decir algo y en el momento que lo va a decir dice, espérate un momentico, no es sabio decirlo ahora. Aunque es bueno lo que voy a decir, pero no es sabio decirlo en este momento. Amén. Eso es prudencia y eso quizás nos lleve a la santidad. El prudente se viste correctamente para Dios en el mundo, en su casa y en la iglesia. Porque si tú vienes a la iglesia vestido de una manera y en el mundo o en tu casa te vistes de otra, eso es imprudente. Amén. Yo no digo que en tu intimidad tú andes como tú quieras, pero delante de la gente, con los hombres, con el mundo, en tu trabajo, uno tiene que vestirse prudentemente. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Tenemos que usar saya? No, si quieres usar pantalones, úsalo, pero que sea prudente. Si quieres ponerte una licra, póntela, pero ponte algo que te tape las partes íntimas de tu cuerpo, tanto tu pechonalidad como tus partes íntimas de la cintura para abajo. ¿Estamos acá? ¿Amén? La prudencia destacará o denotará, escuchen esto, a una persona sobre otra. La persona prudente siempre es o sobresale por encima de otras personas. Amén. Mateo capítulo 10, verso número 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué dice? ¿Sean qué? Prudentes como qué? Como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Escuchen esto. ¿Por qué Jesucristo pone el ejemplo de que seamos prudentes como una serpiente? Escuchen esto, escuchen esto. La serpiente es el único reptil, escuchen esto, es el único reptil que si se agarra por la cabeza, perdió la batalla. El cocodrilo, tú lo agarras por la cabeza y él puede dar vuelta para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá y te puede tumbar. La serpiente no. La serpiente usted la agarra por la cabeza, ella se puede enroscar, pero si usted le agarra la cabeza o le pisa la cabeza, se murió. Por eso que Jesucristo, por eso que en Génesis 3:15 dice, tú vas a herir a la mujer en el tobillo, pero ella te aplastará la cabeza. No sé si entendieron eso. Amén. Entonces, ¿dónde va la prudencia? La prudencia va en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, en nuestra mente, la mente que tengamos de Cristo, para vivir y agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Porque dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas maneras de vivir, dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo es posible de que yo puedo ser santo cuando vengo a la iglesia, levanto mis manos, soy el más santo del mundo, y cuando salgo para la calle, o estoy en mi casa, o estoy en mi trabajo, soy una persona murmuradora? Soy una persona que murmuro, hablo de los otros, desacreditando a uno o al otro. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Amén. O cómo es posible de que el día que vengo a la iglesia, porque eso te constituye un católico más. El día que vengo a la iglesia, vengo con saya, vengo con vestidura, y cuando estoy en la calle me visto de otra manera. No sé, una licra enseñando todo a mi parte de atrás, enseñando todo a mi... Escuchen esto, entre una licra apretada en el cuerpo y la piel tuya no hay diferencia ninguna. Lo único que diferencia es el color. Punto. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Amén. Entonces, andar con licra por ahí enseñando tus partes, eso no es santo, eso no es vivir así. Amén. La prudencia siempre conduce hacia arriba. Escuchen esto. Proverbios capítulo 15, verso número 24. Marisa. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Para un momentico. El camino de la vida es ¿a dónde? Arriba. ¿A quién? Al que entiende. ¿Y qué dice? Para apartarse del Seol abajo. Para apartarse del Seol abajo. Qué lindo.
Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Vamos a entender por qué, escuchen esto, vamos a entender por qué es que el Señor nos exhorta y por qué les estoy hablando acerca de, escuchen esto, acerca de la prudencia, acerca de vivir santamente, acerca de por qué te estoy tocando el tema de la santidad en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Escuchen esto, la Biblia lo dice, no porque lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es una exhortación a la palabra del Señor. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, un pastor joven de una iglesia, y le dice, estas son las cosas, cómo se tienen que mover los cristianos en la iglesia. Marisa. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Escucha eso. No sé si ustedes entendieron eso. Ahora, el apóstol Pablo se está dirigiendo a las mujeres, pero yo acá te estoy predicando acerca de el hombre y acerca de la mujer. El hombre tiene que vestirse también con pudor, con cordura. Porque si nosotros no aprendimos como hombres a vestirnos con pudor, con cordura, ¿cómo vamos a exigirle a las mujeres entonces que se vistan con pudor y con cordura? ¿Cómo se lo vamos a exigir a nuestras esposas? Amén. O cómo nuestra esposa va a exigirle al hombre que se vista con pudor o con cordura si la mujer tampoco se viste con cordura y con pudor. Ahora, ¿qué significa la palabra decoro? Dice así mismo que las mujeres se atavien. Dice, ustedes entienden qué significa la palabra atavien, ¿no? La palabra atavien significa vestirse. Dice, se atavien de ropa decorosa. Escribe lo que significa la palabra decorosa. La palabra decorosa lo que significa es alguien que sigue unas normas de conducta. La palabra decorosa significa alguien que sigue normas de conducta. ¿Qué serían las normas de conducta? Nuestras obras son conducta delante de Dios. Y dice en Hebreo que Dios juzgará de acuerdo a nuestras obras sin acepción de personas. Y en el contexto está incluido, sean santos porque yo soy santo. Amén. Ahora, y número 2, lo que significa decoroso, significa limpio y significa decente. ¿Por qué? Hay muchas maneras de vestirse y algunas son decentes y algunas son indecentes. Estamos acá. Para Dios hay maneras decentes y hay maneras indecentes. Para Dios, yo como pastor, como ministro de Dios, constituido de parte de Él, te digo que una manera indecente de vestirse es ponerse ropa que le enseñe tus partes íntimas a los demás. No que te vean tu piel, que se las enseñe nada más. Eso es indecente para Dios. Estamos acá. Pero esto solo lo trae el Espíritu Santo. Estamos acá. ¿Entienden eso, verdad? Qué lindo. Ahora, en ropa decorosa, ahora dice con pudor. ¿Qué significa la palabra pudor? Vamos a entenderlo. ¿Qué significa la palabra pudor? Número 1, pudor, persona recatada. ¿Ustedes entienden esa palabra recatada? ¿Qué cosa es ese recato, mima? ¿Qué cosa es ser recatada? Una persona vergonzosa. Eso es una persona recatada. Una persona que se avergüenza de enseñar partes de su cuerpo que no está supuesto a que tengan que enseñar. Persona recatada, modesta y honesta. Y la referencia es a una persona que se avergüenza de mostrar o exponer sus partes íntimas, que son de estimulación sexual a muchos perversos que andan en la calle y aún en la iglesia. Porque hay personas que han sido libertadas de la pornografía, que están acostumbrados a ver ciertas cosas. Amén. Entonces vienen a la iglesia y ven una mujer en la iglesia con un tipo de vestidura de esto, y entonces lo primero que hace el hombre es, oh my God, mirar esas cosas. Eso no es prudente, no es santo delante de Dios. Amén. Esto no es religión, esto es prudencia de Dios. Los otros días me dijeron lo siguiente: ¿cuál es tu religión?
Porque cuando ven que tú eres diferente, escucha esto, cuando ven que tú eres diferente, ya automáticamente te catalogan como un religioso. Amén. Entonces me dijeron, ¿cuál es tu religión? Y yo le dije, ninguna, yo no tengo ninguna religión. Pero porque veo que eres cristiano, tienes una música ahí, qué sé yo. Y yo le dije, sí, soy cristiano, pero eso es una religión. Y yo le dije, no, te equivocaste, eso no es una religión. Eso es una forma de adorar a Dios. El cristianismo es una forma de adorar a Dios. Por eso que Jesucristo le dijo, aquí la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Amén. El cristianismo no es una religión, es una forma de agradar y es una forma de adorar a Dios, es una forma de vivir, es una forma de comportarnos en la iglesia, acá, en este lugar cuando estamos acá, cuando estamos en el mundo. Es una forma como tenemos que comportarnos. ¿Que estamos aprendiendo a cómo comportarnos en esa forma? Sí, estamos aprendiendo. Vamos creciendo. Amén. Ahora, escuchen esto. ¿Por qué Dios siempre nos advierte? ¿Por qué Dios trae este tipo de enseñanza a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de la predicación en la iglesia? Escuchen esto. Porque hoy tanto hombres, escuchen esto, porque no estoy hablando solamente de la mujer, estoy hablando también del hombre, porque hay predicadores que se paran ahí y le tiran nada más a las mujeres. Y no se han visto cómo se visten ellos tampoco. Hombres y mujeres, para los que me están mirando por internet. Escuchen esto, hombres y mujeres. Ustedes saben por qué Dios está arriba de estas cosas hoy en la iglesia. Número uno, porque Dios es santo. Escuchen esto, Dios es santo, de Dios nadie se puede burlar. Lo que siembras, de eso vas a recoger. Escuchen esto. ¿Por qué Dios está detrás de todo esto? Porque hoy en día, específicamente en este siglo, hay mucho culto al cuerpo. Culto al cuerpo. Las mujeres se visten para exponer su cuerpo. Las mujeres no se visten para agradar a Dios. Se visten para exponer su cuerpo. Se miran en el espejo. Se compran la ropa para su cuerpo. Se hacen cirugías. Se hacen no sé qué. Se ponen así y se ponen asados. Y eso es un culto al cuerpo. Y eso es satánico. Eso viene del mal. Eso no viene de parte de Dios. Los hombres igual. Hay hombres que se hacen cirugía hasta para hacerse sin paz. Tú los ves en el gimnasio. Para ponerse los brazos así, y asados, y andan con pulveras apretaditos por aquí, enseñando todos los brazos. Eso no es santo. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, se viste para agradar a Dios. No se viste para mostrarle su cuerpo al mundo. Estamos acá. La gente dice, vivimos en el mundo. Sí, pero Jesucristo dijo, tú te quedas en el mundo, pero no eres de este mundo. Sé diferente. Sé la luz del mundo. Jesucristo dijo, sean la luz del mundo, sean diferentes, porque la iglesia no ha tomado esto en serio. Es que, amén, vemos de todo en la iglesia. Y la iglesia está, déjame callarme la boca, no voy a seguir hablando. Qué lindo. Entonces, la pregunta, escuchen esto, la pregunta que tuviéramos que hacernos, ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué es vivir en santidad? Ahí en ese texto dice modestia, ¿sí o no? ¿Qué dice? Ahora dice pudor, ahora dice modestia. Ahora, copia qué significa la palabra modestia, para que entienda. Porque yo no estoy hablando de mi sabiduría, yo estoy hablando de la sabiduría de Dios, que es vestirse modestamente, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Qué es vestirse modestamente? Modestamente, escuchen esto, modestamente tiene que ver con un cambio de conducta. ¿Y qué cosa es un cambio de conducta? Yo me conducía de esta manera y ahora me conduzco de esta. Yo me vestía de esta manera, ahora me visto de esta. Yo hablaba de esta manera, ahora hablo de esta. Yo pensaba de esta manera, ahora pienso de esta. Eso es ser modesto. No tiene nada que ver con humildad. ¿Ustedes saben que la vanidad es un pecado? La vanidad es un pecado. Y hay personas que le dan más culto al espejo. Escúchate, le dan más culto al espejo que la gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que nosotros crecemos para parecernos a Cristo, no para parecernos a nosotros mismos. Nosotros crecemos para parecernos al Señor. Amén. Ayer vimos una película, la cual hubo una cosa que me llamó la atención nada más de toda la película. Y fue lo siguiente. Cuando Timoteo le está diciendo a Pablo, cuando te oí predicar, yo no te oí a ti, vi a la persona de Cristo en ti. Nunca anduve con Cristo en la carne. Nunca lo vi en la carne.
Pero cuando te oí predicar a ti, yo no te vi a ti, yo vi a Cristo en ti. No sé si estamos acá. Amén. Y para nosotros mostrar a Cristo no tienen, escuchen esto, porque mucha gente dice, no, porque es lo que tú dices, es el corazón, no sé qué. No. Escuchen esto. Para ver a Cristo se tiene que ver de todas las maneras. De lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, hasta la manera como nos vestimos. Estamos acá. Gálatas, capítulo 5, verso número 22 al 26. Santidad. Escuchen esto. ¿Para qué es santidad? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Para qué es la santidad? Mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí es donde se agarran mucho, Dios es amor. Sí, el camino al perdón y la salvación es el amor. El camino a la restauración es el amor. Pero el amor nos lleva siempre a obedecer a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sigue? Templanza. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sigue leyendo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para un momentico. ¿Los que qué? Los que son de Cristo. Ahora, entiende, tú no puedes separar los dos primeros textos de ese. Los que son de Cristo han crucificado su carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos pasiones desordenadas. Y el desorden no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una vida espiritual desordenada, ahí no hay Dios por ningún lugar. Ahí no hay Espíritu Santo por ningún lugar. Al contrario, usted está abierto a todo lo que no es fruto del Espíritu. ¿Sigue leyendo, Marisa? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para un momentico. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y yo te hago una pregunta. Si el Espíritu de Dios, que Él ha dado a nosotros, que es el Espíritu Santo, está morando en nosotros, ¿a qué nos lleva el Espíritu Santo? ¿A vivir qué? A vivir en santidad, a entender prudencia, a entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Estamos acá. Ahora, no somos perfectos. Mi persona, a veces yo he dicho cosas que después he dicho, Señor me ha reprendido, porque he entendido, el Espíritu Santo me ha hecho saber que lo que dije no estaba prudente, no era santo lo que dije, y me tengo que arrepentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue Marisa leyendo, hasta el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué? Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Ser prudente, escuchen esto, ser prudente es una forma de vivir en santidad. ¿Pero qué prudencia? La prudencia que viene de Dios, no la prudencia que viene de nuestro entender, no la prudencia que viene a través de nuestro conocimiento, ni de nuestra manera de vivir, sino de la que viene de Dios. Marixa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo perfeccionamos la santidad en el temor de Dios? ¿Será esto doctrina de la iglesia? ¿Será esto doctrina para el creyente? ¿Esto es doctrina para el creyente? ¿Sí o no? Dice que tenemos que perfeccionar la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Amén. Porque el mandato es sean santos porque yo soy santo. Amén. Y eso está alineado al contexto de no te juntes con yugo desigual. No hagas un yugo desigual con los incrédulos. Porque no hay compañerismo entre los que no creen y los que creen. No hay compañerismo, no existe, no hay un camino, no hay una vertiente. ¿Están acá? Amén. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estoy terminando. Ponme el verso 11 otra vez.
Escucha lo que dice el Espíritu de Dios. No lo que dice Michael, lo que dice la palabra, que es espíritu y vida. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Número uno, a todos los hombres se ha manifestado la gracia de Dios para salvación. 12, enseñándonos. Entonces, ¿para qué se manifestó la salvación a todos los hombres? Para enseñarte. Por eso es que te digo, no podemos ser diferentes, hermanos míos. No hay vertiente, no hay un camino diferente. No se puede inventar un camino diferente. O eres santo o eres inmundo, punto. O eres creyente a tu manera de pensar que tú estás siendo buen creyente, o eres creyente a la manera de Dios. Dice, enseñándonos que renunciemos a toda impiedad y a todos los deseos que mundanos. ¿Qué cosa es un deseo mundano? Un deseo mundano, voy a poner un ejemplo. Cuando Dios me libertó a mí del cigarro, a veces me venían deseos de fumarme un cigarro. ¿Qué cosa es eso? ¿Un deseo qué? Mundano, porque era parte de qué? Del mundo. Ya no me pasa, pero antes me pasaba. Que yo me vestía, me empecé a vestir de una manera porque el Señor me empezó a corregir, me empezó a libertar de ciertas cosas como yo me vestía. Y me entraban deseos de vestirme como antes me vestía. ¿Eso es un deseo qué? Mundano, porque eres del pasado. Y la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no entendemos esas cosas de las palabras de Dios? ¿Por qué el cristiano no entiende esas cosas de la palabra de Dios? Porque no se predica con poder, no se predica así de esta manera. Este es el evangelio, hermanos míos. ¿Para qué Cristo nos salvó? Dice que la gracia de Dios, pues somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero sí que se manifestó ¿para qué? Para que abandonemos los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria. ¿Cuál es la palabra que estamos usando? Prudentemente, justa y piadosamente. Entonces, ¿cuál es el mandato de la iglesia? A los creyentes, que renunciemos a todos los deseos desordenados, a todos los deseos mundanos y aprendamos a agradar a Dios unos a otros. ¿Estamos acá? ¿Ya, no, verdad? Sí, ok. Juan, capítulo 17, verso 17. La santidad es igual a calidad de vida y solamente es a través de una verdad. Escuchen esto, el evangelio es uno solo y el evangelio tiene una sola verdad, no tiene varias verdades, tiene una sola verdad. Dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es tu verdad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que enseñarte a ti? A cómo vestirte, a cómo andar prudentemente en este siglo. Andar prudentemente, vestirte, moverte, pensar, mirar, oír. ¿Quién es? La palabra de Dios. Amén. Pero es que hoy en día no se predica. Hoy en día lo que se predica es te predican un texto bíblico y te hacen una historia, te hacen un cuento, te ponen a reírte, te ponen aquí, te ponen allá y después te ponen una musiquita por ahí para que los sentimientos te toquen y te dicen ven acá que estás pecando, estás en pecado y te ponen aquí, te ponen la mano y te caes para atrás y eso es cosa del diablo. Porque a la iglesia tú vienes a aprender la palabra de Dios, cómo te conduces en tu casa. ¿Estamos acá? Estoy peligroso, Me puse peligroso ahí al final ahora. Qué lindo. Entonces dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es la verdad. Qué lindo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de versículo 1 al 8, Marix. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Para un momentico porque ya voy a terminar. Escuchen. Mira cómo el apóstol Pablo está, escuchen esto, hablándole a los de Tesalónica. Escuchen esto. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. El apóstol Pablo no está mandando algo como que es obligado, punto. Está dando una exhortación. ¿Por qué? Quien tiene que reprenderte y corregirte con respecto al asunto es el Espíritu Santo. Dice, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene ¿qué?
como conviene conduciros, no como no conviene, como conviene conduciros y agradar ¿a quién? A Dios. Entiendan, agradar a Dios. Dice, así abundéis más y más. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mandato? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios que hemos sido rescatados de la corrupción del mundo por el sacrificio de Jesucristo, nosotros aprendamos a vivir en este mundo, en esta tierra sobria y piadosamente, agradando lo que le conviene ¿a quién? A Dios, no a mí. Porque Dios sabe qué es lo que me conviene. Yo no sé qué es lo que me conviene, pero Dios sí sabe qué es lo que me conviene. Por eso es que Él nos dice acerca de todas estas cosas. ¿Sigue leyendo? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Para un momentico. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo. Entiende el versículo. Porque ya sabéis qué instrucciones le dimos a nosotros. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Entonces Pablo está hablando de algo que él se pensó, o de una inspiración que vino del Espíritu Santo. Pablo está hablando de algo que ya Jesucristo había enseñado. Que aprendamos en esta tierra a vivir santa y piadosamente, agradando a Dios, viviendo como conviene, no como no conviene. ¿Están acá? Eso que está diciendo Pablo no es una inspiración del Espíritu Santo. Aunque fue inspirado a escribirlo, es algo que Jesús dijo. ¿Lo dice el texto? ¿No lo digo yo? ¿Sí o no? ¿No lo dice el texto? Dice, lo que instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. ¿Sigue leyendo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿Qué dice? que os apartéis de fornicación. ¡Wow! Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo vivo una vida santificada o una vida santa en el Señor? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me visto? ¿Están acá? Sigue, Marisa. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Como quién? Como los gentiles que no conocen a Dios. Sigue leyendo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Para un momentico. ¿A qué nos ha llamado Dios, dice Pablo? A santificación. Y yo te hago una pregunta. El creyente está en un proceso, está en una nave, está en un carro, está en una guagua que vamos caminando. Amén. Y vamos pasando de ciudad en ciudad. Vamos creciendo y vamos, el apóstol Pablo dice, vamos de gloria en gloria. Amén. Entonces, yo no puedo ser lo mismo que era cuando llegué al Señor hace 5, hace 10, hace 3, hace 2 años. Tengo que ser diferente. Aún el que comienza hoy en los caminos del Señor, pasado un tiempo, tiene que aprender a ser diferente. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Tú no puedes traer tu vieja manera de vivir, no la puedes traer a la fe cristiana. Tienes que convertirte a la fe cristiana. Tienes que vivir como se vive la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén? Sí, Marisa, el verso 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Que también... Para un momento, perdón, para. Dice que el que desecha esto no desecha a los hombres. ¿A quién desecha? A Dios. A Dios. Si tú desechas el término de vivir santa o vivir en una vida de santidad, si tú desechas porque lo dice la palabra, no porque lo digo yo, si tú lo desechas, tú no desechas lo que yo estoy diciendo aquí hoy. Tú desechas lo que Dios dice. Amén. Y si tú desechas lo que Dios dice, desechas al mismo Dios. Estamos acá. Yo dije al principio de que quizás hoy ibas a escuchar cosas de que no te gustan. Pero leímos en Hebreos que si tú recibes esto, lo pones en oración, va a dar fruto de verdad, va a dar fruto de santificación a los que en ella ejercitaron la corrección. Amén. ¿Sigue, Marisa? Que también nos dio su Espíritu Santo. Pero, que también, ¿qué? Nos dio su Espíritu Santo. Ya voy a cerrar con Efesios capítulo 5, verso 8 al 10, Marisa. Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois hijos de Dios. Andad como ¿qué?
como hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Más claro no canta el gallo. ¿Qué quiere decir? Que si somos hijos de Dios tenemos que andar ¿qué? Diferentes a como antes andábamos. ¿Sigue, Marisa? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Para un momentico. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bondad, justicia y verdad. Y estas tres cosas comprueban lo que le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo tiene que vivir el Hijo de Dios? Comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Sigue, Marisa? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya, está bien, está bien. Ahí quería terminarte. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes reprenderlas. Y yo te hago la pregunta. Como hijo de Dios, no estoy hablando como un ministro de la iglesia, estoy hablando como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo tú aprendes a reprender las obras de las tinieblas? Si no sabes conducirte o si no sabemos conducirnos. Tenemos que aprender a cómo somos prudentes, nos conducimos en el Señor para poder reprender las obras de las tinieblas. El llamado de hoy, la exhortación de hoy es seamos prudentes, o la prudencia que nos lleva a vivir una vida santa y agradable delante del Señor.